Supercrack Estrella presenta. Director científico del CERN Sergio Bertoluzzi. Un año después de la gran inauguración del CERN, Sergio Bertoluzzi, exdirector de investigación e informática científica de la instalación, afirmó que el colisionador podría abrir puertas a otra dimensión en un lapso de tiempo muy pequeño. La gran inauguración del CERN fue en el año 2008. Así que han pasado ya 9 años. Imaginar todas las cosas que el CERN ha podido realizar en estos 8 años. Desde viajes en el tiempo como el caso de Piano Man a aperturas de otras dimensiones. Sergio Bertoluzzi dijo que quizá fuese suficiente para mirar en el interior de esa puerta abierta, para obtener o enviar algo. Este comentario generó entre la comunidad científica una preocupación relacionada con el riesgo existente de que el colisionador invite por error a nuestro mundo a visitantes no deseados de otras dimensiones espaciotemporales. La verdad es que no se cortan y nos dicen la verdad, pero estamos tan aborregados que ni siquiera diciéndolo tan claro lo creemos. En estos años realizaron experimentos que ya cambiaron nuestro mundo. Es muy posible que en estos momentos tengamos un caos cuántico, donde pasado, futuro y presente se entrejunta en nuestro mundo sin que podamos apreciarlo bien. Sergio Bertoluzzi, director de investigación e informática científica del CERN, organismo que ha construido el gran acelerador de hadrones, cree que este ingenio podría abrir, aunque fuese durante unos instantes, una puerta a otra dimensión, a otro universo, y que algo podría pasar a través de ella hasta nuestro mundo. Desde esa puerta podría llegarnos algo, o nosotros podríamos enviarlo, dijo el científico, un reconocido físico teórico. Estas palabras son lo suficientemente ambiguas como para que se haya generado una polémica a propósito de sus diferentes interpretaciones. ¿Se podría hablar de un contacto con otra dimensión, de un universo paralelo tal vez? El Gran Acelerador de Hadrones es una enorme y compleja instalación construida bajo tierra entre las fronteras de Francia y Suiza destinada a reproducir en la Tierra enormes descargas de energía parecidas a las que se produjeron en los orígenes del universo, para conocer mejor de qué está hecha la materia. Una máquina que está siendo motivo de curiosas hipótesis desde que se planteó su funcionamiento. Desde pensar que podría provocar la aparición de un agujero negro que engulliría a la Tierra a deducir que su entrada en funcionamiento estaba siendo saboteada desde el futuro. La hipótesis de que la energía desarrollada puede permitir la apertura de un puente entre otra dimensión y la nuestra no supone ningún peligro para nosotros, ni para la estabilidad de nuestro universo, se apresuró a matizar el científico, que destacó que la posibilidad de poder comprobar la existencia de nuevas dimensiones podría tener un papel fundamental en nuestro conocimiento del universo. Lo que los científicos creen que podría pasar es que se apreciarán fenómenos inexplicables según nuestra forma de entender el universo, de forma similar a lo que ocurriría en un universo de 2 dimensiones, como un plano, si irrumpiera en él algo de 3 dimensiones, como un cubo. La posible apertura de esta puerta entre dimensiones sería muy breve, y se cerraría de forma espontánea después, asegura el investigador, que no cree que por el momento ese descubrimiento tenga una utilidad práctica. Ahora llegamos a la estatua existente en el interior de las instalaciones del CERN. Es el dios hindú Shiva, el danzante cósmico, quien domina las fuerzas naturales, y también dios de la destrucción, el renacer y la regeneración. A Shiva se le identifica con la deidad celta Cernunnos, dios del inframundo, símbolo de renovación, dios de la muerte y de la vida, al cual se le hacían sacrificios para recibir su favor. La razón, o mejor dicho el significado del dios hindú Shiva en el CERN sería este dios de la destrucción, el renacer y la regeneración. ¿Qué quiere decir esto? El sistema que usan los demonios extraterrestres para llegar del futuro a nuestro pasado son las máquinas llamadas ovnis. Un ovni vendría a ser un mini CERN. Estas máquinas lo que hacen es desmaterializar la materia y los organismos vivos, para entrar de su mundo al nuestro. Por esta razón los ovnis y muchos fenómenos paranormales tienen ese olor a podrido, pues la carne tiene que morir para de nuevo regenerarse al entrar de su mundo al nuestro. Recordemos qué significa Shiva otra vez. Es el dios hindú Shiva, el danzante cósmico, quien domina las fuerzas naturales, y también dios de la destrucción, el renacer y la regeneración. A Shiva se le identifica con la deidad celta Cernunnos, dios del inframundo, símbolo de renovación, dios de la muerte y de la vida, al cual se le hacían sacrificios para recibir su favor. El inframundo es lo que ahora conocemos como el antimundo, el mundo gemelo que se formó paralelo al nuestro compuesto de antimateria. Cernunnos CERN, otra casualidad. Y casualmente, siendo el CERN un lugar con fuertes medidas de seguridad, se produce el día 11 de agosto de 2016 un aparente ritual por un grupo de encapuchados, los cuales representaron un sacrificio humano junto a la estatua de Shiva. Podrás encontrar cientos de noticias al respecto.
En cualquier caso, la élite satánica o rebelde está usando la geoingeniería, la desinformación, el envenenamiento químico de grandes poblaciones usando modificación genética, guerra, deuda, tribalismo y apelaciones a la lujuria para mantenernos distraídos, divididos y devastados tanto físicamente como financieramente para que no podamos resistir ellos. Sin embargo, la próxima tribulación que los destituye del poder no puede ser detenida. Al igual que el planeta 10, Wormwood, Nibiru viene con la apariencia de un gran dragón rojo para sacudir las estrellas y derribar la falsa torre el muro antártico. Hechos alternativos. Disturbios en Suecia 2 días después de las declaraciones de Trump. La detención de un traficante provocó violentos incidentes en Estocolmo. Parece que los hechos han terminado dando parte de razón a Donald Trump, a pesar de las mofas y protestas de políticos, medios de comunicación y usuarios de las redes sociales de Suecia. ¿Veis lo que sucedió la noche pasada en Suecia? Suecia. ¿Quién podría creérselo? Decía Trump en un mitin el pasado sábado en Florida. Unas palabras que provocaron el estupor de los suecos que, en la noche del viernes, vivieron como acontecimiento más destacado el Melodifestivalen, un concurso por el que se elige la canción que representa al país en el Festival de Eurovisión y que atrae una gran audiencia televisiva. Last Night in Sweden, anoche en Suecia, se convirtió en tendencia y miles de suecos bromearon en las redes sociales sobre acontecimientos que habían podido alterar su tranquilo fin de semana. Algunos se cuestionaban si Trump no habría confundido una aurora boreal con un ataque de armas químicas, y hasta el ex primer ministro sueco Carl Bildt se preguntaba en Twitter qué fuma el presidente de Estados Unidos. Pero, tras las bromas, el primer ministro del país, Stefan Löfven, pedía en una conferencia de prensa que se comprobaran las informaciones antes de difundirlas y la portavoz del gobierno, Katarina Axelsson, declaraba a la agencia TT que Estocolmo iba a reclamar explicaciones a la administración americana. Nuestra embajada en Washington está en contacto con el Departamento de Exteriores americano para conseguir que nos lo aclaren, dijo Axelsson. Pero marchemos unos días antes de esas declaraciones de Donald Trump donde dijo una cosa que pasó en Suecia, que no habían pasado pero que luego sí pasaron. Donald Trump se reúne con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, en la Casa Blanca. ¿Qué tiene esto de extraño y qué relación podría tener con ver el futuro? Pues resulta que en Canadá hay la mayor cantidad de viajeros del tiempo, pero además tienen la máquina de Wave. El desarrollo de los ordenadores cuánticos pasa por predecir el futuro. D-Wave, una computadora cuántica de Google 100 millones más potente que una PC actual. Pudo pasar alguna información Justin Trudeau, del superordenador D-Wave a Donald Trump sobre el futuro de Suecia. Computadora cuántica podría acceder a universos paralelos. Diversos científicos y desarrolladores coinciden en que la computación cuántica será la nueva revolución científica. Uno de los líderes del campo, Eric Ladizinski, de la compañía de Wave, explica que la computación está por irrumpir en el ecosistema y transformar la realidad. Ladizinski señala que esta tecnología tendrá alcances similares al descubrimiento del fuego o a la canalización de la electricidad y el poder nuclear, en tanto a que permite acceder a dimensiones ocultas de la naturaleza, espacios que yacían ocultos hasta que logramos entenderlos y emplearlos con tecnología. La computación cuántica accedería al dominio cuántico y a todas sus extrañas propiedades, como el entrelazamiento y la superposición, que hasta ahora solo sabemos que existen, pero que no logramos conciliar con las propiedades del mundo macroscópico. Hacer esto implica obtener un poder computacional infinitamente superior al actual. Estos avances resultarían de suma practicidad, ya que por el momento nuestras computadoras no son capaces de analizar y predecir en tiempo real comportamientos de estructuras complejas, como el cerebro humano, el ecosistema financiero o la realidad molecular. Será tal el avance de la computación cuántica respecto de los ordenadores contemporáneos que, por ejemplo, será capaz de factorizar un número de 200 dígitos en apenas segundos, una operación que a una máquina actual le tomaría cerca de 3.000 millones de años. De la misma forma, una computadora cuántica podría romper el sistema de cifrado más poderoso del momento, lo cual es sumamente interesante a la vez que alarmante para las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Es por ello que agencias como DARPA, NASA y la misma Google están invirtiendo seriamente en esta tecnología, e incluso han adquirido tecnologías de D-Wave. El poder superlativo de computación de un ordenador cuántico viene de que opera teóricamente en un estado de superposición, es decir, no en ceros y unos, sino en unos y ceros al mismo tiempo. Esto es lo que se conoce como qubits.
Hace un par de años se logró que un sistema microscópico en el vacío mantuviera sus propiedades cuánticas, lo que se conoce como superconductores de qubits. Así que esto parece ser una realidad, aunque suena a ciencia ficción. El aspecto que más suena a ficción es la posibilidad teórica de emplear energía de un universo paralelo. El físico David Deutsch ha dicho que la computadora cuántica será la primera tecnología que pueda realizar tareas útiles en colaboración con otro universo. El físico Max Tegmark sostiene que si logramos construir de manera exitosa una computadora cuántica, esto probará la existencia de universos paralelos, ya que las computaciones ocurrirán en universos paralelos. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, más conocida por sus siglas, CERN, fue fundada en 1952 cerca de Ginebra, Suiza, y se ha convertido en el mayor laboratorio sobre la física de partículas del mundo. Cuenta con varios aceleradores de partículas, entre ellos, el famoso Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, Large Hadron Collider, con 27 kilómetros de circunferencia, siendo el más grande jamás construido. En el CERN pudo llevarse a cabo satisfactoriamente el experimento que demostró la existencia del bosón de Higgs, para explicar el origen de la masa de las partículas elementales, en 2008. Este laboratorio también es conocido por haber desarrollado en 1990 la World Wide Web, WWW. Desde 2010 experimentan con la captación de átomos de antimateria con el que en un futuro podremos optar a cantidades ingentes de energía. Sin embargo, es muy probable que esta base científica llegue a alcanzar algún día una de las barreras hasta ahora infranqueables para el ser humano. Muchos afirman que están empleando los aceleradores de partículas para experimentar con los viajes en el tiempo. Aunque a menudo se responde a estas declaraciones con que dichos aparatos no están destinados para ese fin, es innegable el hecho de que superar la barrera del tiempo y el espacio es algo que ronda la mente humana mucho antes de que H.G. Wells escribiera su famosa novela de ciencia ficción. La inmensa mayoría niega los viajes en el tiempo respondiendo con paradojas. Por ejemplo, si yo viajo al pasado e impido que se hunda el Titanic, en el futuro nunca se hubiera hundido, y yo no tendría la necesidad de viajar para impedir su hundimiento, por lo que se hundiría de nuevo, entrando en un bucle infinito. Otra es la famosa paradoja del abuelo. Si voy al pasado y mato a mi abuelo, ¿quién lo hubiera matado si yo no sería concebido, pues? A estas se puede responder con algo llamado líneas temporales y existen diversas soluciones. La línea original vendría siendo de la cual partimos, una línea donde nuestro abuelo no ha sido asesinado por nosotros. Cuando viajamos para matar a nuestro antepasado, realmente no lo hacemos en nuestra línea temporal, sino a un universo paralelo donde nuestro abuelo ya había sido asesinado por nosotros, por lo que tan solo se cierra la paradoja. Otra teoría afirma que no existen líneas temporales absolutas, por lo que tu nacimiento no es necesario para que tu abuelo muera. Es decir, tú viajas en el tiempo en tu misma línea temporal, y matas a tu abuelo. Tú desaparecerías en ese momento porque nunca serás concebido, pero al no ser necesario completarse la línea temporal, tu abuelo puede ser matado por ti aunque en el futuro no pueda concebirte. Existe otra que afirma que viajar en el tiempo implicaría el impedimento de cualquier acto que haga que dicho viaje no sucediese. De esta forma, en ningún momento podrás matar a tu abuelo. Una teoría más afirma que, al viajar al pasado, lo que alteras es el futuro, y no puede alterar nada del universo del que vino, por lo que al regresar a tu tiempo, este habrá cambiado por completo. La contemplación espectral sostiene, en cambio, que se puede viajar al pasado, pero solo verlo, en forma de fantasma. Tú puedes observar lo que ha ocurrido en el pasado, pero no puedes interactuar en él. Asimismo, nadie del pasado puede verte ni interactuar contigo. Esta teoría ha suscitado curiosidad, ya que haría posible conocer nuestro pasado tal y como ocurrió, facilitando la investigación científica. Existen más teorías, pero creo que ya os haréis una idea. Lo que quiero decir con esto es que la verdad puede ser benigna o maligna. Si los viajes en el tiempo suceden como indica la contemplación espectral, su existencia nos beneficiaría, pero en caso de que no sea así y se creen líneas temporales distintas, podría emplearse como arma e incluso destruir el mundo. Ya sabéis, el efecto mariposa. Un cambio mínimo crearía a su vez más cambios pequeños, que desembocan en una línea temporal nueva totalmente distinta. Imaginad que una potencia emplea los viajes en el tiempo para ganar una guerra que en nuestra realidad ha perdido. No sabemos qué ocurrirá con ese cambio, y puede ser catastrófico.
Si las teorías sobre los supuestos experimentos del CERN en el campo de los viajes temporales son ciertas, están entrando en terrenos pantanosos que quizá no deban cruzar. Pero los misterios del CERN no acaban ahí. Como yo soy consciente de que tengo público y lectores de distinto pensamiento, me gustaría también contentar a los fans de las conspiraciones. Si eres fiel seguidor de la ciencia y el pensamiento lógico, puedes acabar aquí. Algo que despierta la imaginación de los más paranoicos es, sin duda, la estatua de Shiva cerca del LHC. Shiva forma parte de la Trinidad hinduista, y es el dios que destruye el universo, preparándolo para que Brahma lo recree y Vishnu lo preserve. La estatua representa al Shiva Nataraja, rey de la danza, realizando el baile de la destrucción del universo. Es algo curioso, ya que existe una teoría que afirma que el tiempo no es lineal, sino cíclico, y que la explosión primigenia, el Big Bang, que dio origen a nuestro universo, fue a su vez la destrucción de uno anterior y que volverá a suceder en el futuro, destruyendo nuestra existencia y simultáneamente creando una nueva. Quizá por eso escogieron una deidad tan apropiada, y quién sabe si fue una simple coincidencia, pero los fans de la conspiración lo toman como una pista de lo que el CERN hace con el Gran Colisionador de Hadrones. Probablemente no sea nada, o probablemente se desate en él la futura destrucción del universo. El caso es que el colmo llegó con un viejo vídeo filmado de noche frente a esta estatua, que ya muchos se preguntan qué hace en un lugar plenamente científico. En la filmación se muestra a unos hombres con hábitos negros sacrificando a una mujer frente a Shiva. El CERN se disculpó diciendo que fue una simulación y que a algunos de sus trabajadores les gustaba gastar bromas, pero se supone que a esas horas de la noche no debería haber nadie para ver esa broma. ¿Y qué sentido tiene un chascarrillo si no hay nadie para verlo? En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Esta nueva teoría tiene su origen a principios de febrero, cuando la principal asesora de Donald Trump, Kellyanne Conway, hizo mención ante los medios de comunicación a una masacre terrorista en un lugar llamado Bowling Green, Kentucky. El comentario desató una oleada de comentarios en las redes sociales, porque nunca hubo un atentado en Bowling Green. Pero 2 semanas después, el propio Donald Trump se refirió en público a otro acto violento del que nadie sabía nada, porque sencillamente tampoco ocurrió. Estamos hablando de un atentado terrorista en Suecia. La respuesta al sorprendente hecho alternativo de Trump no se hizo esperar. Un periódico sueco hizo una recopilación de noticias ocurridas el viernes 19 de febrero en el país. Por ejemplo, un borracho perseguido por el centro de Estocolmo, varias carreteras cortadas por culpa de la nieve o problemas técnicos sufridos durante un concierto, pero ningún indicio que tenga que ver con un acto terrorista. Todos estos hechos alternativos han provocado todo tipo de comentarios y debates en la comunidad conspirativa. Algunos piensan que la nueva realidad en la que vivimos ha sido creada o modificada por el Gran Colisionador de Hadrones y sus experimentos de física de partículas, causando un cambio de mundo a universos paralelos. Otros creen que es el efecto Mandela, un fenómeno que se produce cuando grandes grupos de personas creen que algo sucedió, aunque se ha demostrado que no es cierto. Ejemplos del efecto Mandela incluyen cómo Nelson Mandela murió en la cárcel en la década de 1980. La controversia por una antigua serie infantil anglosajona que no se llamaba The Berenstain Bears, sino The Berenstain Bears, con A. O el hombre que se puso delante de los tanques como señal de paz en la plaza de Tiananmen, que muchos recuerdan como el tanque acabó pasando por encima de él y dejando un charco de sangre. Un cambio de realidad causado por los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones también podría explicar los resultados sin precedentes en el deporte, como la victoria de los Chicago Cubs en la Serie Mundial de Béisbol ante los Cleveland Indians tras 108 años sin levantar un título. Por no mencionar la elección de Donald Trump a la presidencia, a pesar de la mayoría de las encuestas, predecían que Hillary Clinton iba a ganar. Pero la controversia sobre hechos alternativos ha llegado a los científicos del CERN, quienes aseguran que sus experimentos no se centran en la búsqueda de una manera de cambiar o viajar entre las diferentes dimensiones. Según un comunicado oficial, los físicos de más de 60 países y 600 instituciones exploran la estructura del universo, el uso de las partículas más pequeñas y hacerlas chocar a casi la velocidad de la luz. Ellos creen que lo que probablemente está sucediendo es que la gente tiene lapsos en la memoria, especialmente cuando no se presta mucha atención a los detalles. La investigación del CERN captura la imaginación de mucha gente, ya que ha aparecido en una gran cantidad de libros de ciencia ficción, incluso películas, en todo el mundo, ha dicho un portavoz de la CERN al canal de televisión estadounidense CNBC, cuando se le preguntó acerca de la teoría de hechos alternativos.
Estas obras imaginativas, inspiradas en nuestra investigación científica, son de ficción generadas para capturar el lector o el sentido de la maravilla del espectador y no deben confundirse con la investigación científica real. No es necesario decir que si los científicos del CERN estuvieran trabajando en algún experimento para cambiar nuestra realidad no lo harían público. Pero la verdad es que no sabemos si los hechos alternativos de Trump son una estrategia política o no, pero lo que sí sabemos con certeza es que cualquier experimento con la capacidad de crear agujeros negros podría ser realmente peligroso para la humanidad con consecuencias nunca vistas antes. ¿Los hechos alternativos de Trump pueden ser obra del CERN? ¿Estamos viviendo en una realidad alternativa? ¿O simplemente todo es fruto de la imaginación?